empiezan a darse una sucesión de cosas desagradables. Si uno se permitiera acaso lo más mínimo un descenso espiritual, no va a ser para lo bueno, sino para sentirse mal y muy mal. Porque hasta ese momento Abraham, hermano, era un señor de la tierra. Entendamos que esos eran tiempos peligrosos, no eran tiempos como ahora, con rutas pavimentadas, iluminadas y con cierto margen y marco de seguridad. Ellos caminaban en medio de las soledades del campo. Habían peligros. En aquellos tiempos hasta leones había en el campo, en esos tipos de territorios. Habían pueblos peligrosos, guerreros y demás. Y él caminaba tranqui. Él vivía a sus anchas en tremenda paz. Así es aquel que anda bien en las cosas de Dios, tiene paz. Con paz se acuesta, con paz se levanta, con paz sale y con paz vuelve. Y no importa por dónde vaya, siempre tiene paz. Pero este valeroso y siempre tranquilo Abraham, y siempre guardado por Dios Abraham, ahora empieza a conocer el miedo. Empieza a ser abordado por sentimientos de Satanás, por cosas que no son de Dios. ¿Cuántos dicen el miedo no es de Dios? La inseguridad, sí que le vino a este hombre, fue tremenda, tanto que dice que aconteció, y aún no había entrado ya todavía a Egipto, versículo 11, dice cuando estaba para entrar, ya tenía la mente, la voluntad volcada a esto, pero no lo había concretado todavía, pero igualmente ya había abierto los portones espirituales de su alma. Entonces dice que le dijo a Sarai: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti. Te van a llevar al palacio del rey, te van a reservar la vida. Pero él sabía para qué. Empiezan a venir temores. ¿Sabes que en el temor de Jehová a Jehová está la fuerte confianza? Habitás como un león en medio de la oscuridad de la aún más densa noche. Pero cuando hay resbalón, cuando hay caída, cuando no hay fortalecimiento espiritual, empiezan los miedos que antes no habían. Y él temió por sí mismo. Él dijo, me matarán. Le empezó aún a tenerle miedo a la muerte. ¿Cuántos dicen, Señor, líbrame del miedo a la muerte? Porque eso es una ventaja y una bendición que hay en Cristo Jesús. Nosotros podemos aún estar enfrentando momentos de la misma muerte y estar tranquilos, porque para nosotros la muerte es ganancia. Y si nos llegara, Dios nos hace un favor. Pero si sirve, Señor, que nos quedemos un ratito más, déjanos. Pero si nos querés llevar, mejor, ¿eh? Pero la verdad es que este hombre, lejos de todo eso, empezó a sentir inseguridad y miedo. Qué feo es el miedo, ¿no? Qué sentimiento mortecino, qué sentimiento infernal, qué sentimiento opresor, qué sentimiento de demonios, ¿no? Miedo por él mismo, ay, ¿qué me va a pasar? Ay, lo que me van a hacer. Miedo a los demás, miedo a los egipcios y miedo por los suyos, miedo por su esposa. A ti te van a llevar al palacio. A ti te van a conservar la vida porque eres hermosa. Van a hacer de ti la mujer de Faraón. Empezó a tener miedo. Se empezó a sentir así como a Dios no le gusta que en ningún momento te sientas. Si cuando te vean los egipcios, le decía a su mujer, me matarán a mí y te reservarán la vida. Empiezan a darse un cúmulo de cosas negativas, no deseadas, pero empiezan a entrar y sin permiso. El temor, el miedo, y estaban, ¿sí?, recién para entrar a Egipto. Ya con el pensamiento uno ya se inclina para un lado o para el otro. Estaban para entrar, no habían entrado todavía. Y además que entra ahora la mentira. La facilidad para faltar a la verdad, para faltar a la cita con Cristo, que es la verdad. Vos tenés que andar con la verdad siempre porque Cristo es la verdad. Y contra la verdad no se puede hacer nada. Y somos hijos de la verdad de Dios, no somos hijos de Satanás. Él es padre de mentira.
Pero parece que estaba cambiando de paternidad entonces Abraham, porque se hace hijo de la mentira y se dispone a mentir con facilidad. Total, todo el mundo lo hacía seguramente. Y la mentira a costo de ¿qué? Versículo 13, para que me vaya bien. Qué cosa ya egipcia, ¿no? Qué cosa ya mundana. La gente, ¿por qué miente? Y para que le vaya bien. Vamos a decir esto porque va a ser mejor, conviene. Interés personal por encima de los demás, para que primera persona, me vaya bien. Y a vos no me importa. Egoísmo. ¿Dónde estaba Abraham ya a esta altura, no? Para que me vaya bien. Desinterés por su esposa, se llama el caso. Entregando. Sí, en el desinterés a un ser querido. Para que me vaya bien. Egoísmo. Empieza a haber egoísmo. ¿Sí? En la familia empieza a haber egoísmo. En la iglesia. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que viva mi alma. Él se preocupaba por él se ocupaba solamente por él lo único que le importaba era él y salvar su vida. ¿Sí? Eso me hace acordar a Satanás aún de frente con Jesús a través de la boca de Pedro, ¿no? Diciéndole a Satanás por la boca de Pedro a Jesús, sálvate, ¿no? Ve lo que vas a hacer, considera lo que vas a hacer. Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Que te salves, que no te pase nada, salva tu vida. Pero el que salve su vida la perderá. Y el que pierda su vida la encontrará. Da el aplauso, decirle: Señor, líbrame de la caída porque es un hoyo profundo. Y ahí ya estaba pendiendo, cayendo el mismísimo Abraham y enganchado con él Sarai, para que viva mi alma. Y dice que, ahora sí, ¿no? Ya entrando ahora a Egipto, versículo 14, ya ahora es la etapa siguiente. Ya dar el paso hacia adentro. Pero ya mira todo lo que pasó en la ida nomás, en el deseo, en la decisión ya tomada. Pero ahora sí, aclara, ¿no? Versículo 14, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, mira procesos de opresiones, procesos, diríamos, de diferentes invasiones a su vida, de autoridades y potestades del enemigo. Cuando entró, los egipcios, así en general, el pueblo en general, ¿sí? Primero los rodearon de alguna manera y se metieron con la mujer, ¿no? Vieron que la mujer era hermosa, pero luego de ese campo raso, podríamos decir, de los egipcios, en lo más común, así diríamos, del pueblo, sigue entrando en lo que es para mal y profundizando en la oscuridad. Y ahora dice los príncipes, no solo los egipcios, ahora también la vieron los príncipes y coquetearon, la alabaron delante del esposo, delante del mismo Abraham. Cada vez peor. ¿Cómo estaba la familia? ¿Cómo estaba su esposa? ¿Cómo estaba el matrimonio? Podríamos decir, cada vez peor. Ya la cosa era agravándose y ahora su esposa llevada cautiva. Primero los egipcios, después los príncipes, versículo 15, y ahora los príncipes la llevan a la casa de Faraón. Separación, ¿no? Ya no estaba con Abraham. Se rompió la familia. Se fue con otro, casi podríamos decir, ¿no? Se quedó solo. Podríamos decir eso de Abraham. Deterioro, destrucción. Pero son todas así, todas malas. Satanás es un artista de lo malo. Porque la gente que se aparta no le va a veces tan mal. A veces le tira a Satanás unas monedas como salario de su maldad, igual que a Judas, como para hacerle sentir que está bien lo que está haciendo. Mirá como algunos equivocados, ¿no? Dicen, mirá como Dios me prospera. ¿Qué es lo que empezó a ver ahora? Riquezas engañosas de mano de los egipcios. El mismo Faraón, que es tipo de Satanás,
que le da a Abraham, versículo 16, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mirá Satanás, ¿cómo le da trabajo a ese? ¿Cómo lo bendice? ¿Cómo lo prospera? ¿O no sabes que Satanás también, para maldición, ¿no? Puede dar riquezas, puede dar coches, autos, esto, aquello, mansiones, cosas a estrenar, pero era todo engañoso. Porque tenía Abraham riquezas, pero no tenía la esposa. ¿Cómo estaría? Hay mucha gente rica y que es pobre, ¿no? Mucha gente que tiene y no tiene. Gente que está nadando en dinero y no está con la esposa, no está con los hijos, están en la celda de Faraón. ¿Cuántos dicen, pero mi Dios es fiel? ¿Cuántos dicen, pero mi Dios es fiel? Abraham, hermano, entregado de pies y de manos. Abraham inmovilizado, incapaz de reaccionar. Pero bendito sea Dios que la reacción vino del cielo. Fue Dios el que se despertó en celo y dijo: esto no puede seguir así, porque es mi hijo Abraham y es mi hija y mi sierva Sarai. Abraham tenía todo ya entregado y capaz que estaba disfrutando de las vaquitas y los asnos y las burritas que le había mandado Faraón. Pero yo creo que, herido Dios en su amor por esta familia que se estaba entregando, sí, al descenso a Egipto, Jehová se levantó para liberar a sus escogidos. Cuánta gente que ha caído y no hace nada por ellos mismos, pero yo mismo los traeré con mis brazos de amor, dice el Todopoderoso Dios. Aleluya, Él mismo los va a recoger ahí donde estén, mira, donde se estén revolcando. Aunque se la hayan creído y digan qué bien que estoy, aunque no creo que digan eso. Porque capaz que como Abraham, no tienen la familia destruida. Capaz que tienen trabajo, pero no tienen nada. Y la peor pobreza que tenía Abraham, hermano, yo digo, ¿no? Me pregunto, ¿dónde estaría la presencia de Dios a esta altura en la vida de Abraham? No veo, como en otras ocasiones, a Abraham orando, no lo veo a Abraham levantando altar, no lo veo. En un hueco terrible, en un vacío espantoso. Pero Dios, que es Dios, se despertó en celo y vio eso, vio la inmovilización, la inmovilidad de Abraham, la incapacidad de reacción y de salir adelante de una situación que él mismo se había provocado, pero de lo cual él ya no era dueño, porque se había adueñado de él la situación y el mismo Faraón. Pero ¿cuántos dicen, pero mi Dios es poderoso y es fiel? ¿Sabes que la palabra dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel? No se puede negar a sí mismo. Y llega a esa instancia donde se despierta el celo de Dios, como se despertó el celo de Dios en Cristo cuando la casa, el templo, estaba siendo invadido por ladrones, ¿se acuerdan? Y nosotros somos casa y templo del Dios viviente, y cuando el usurpador, cuando el ladrón, cuando algo que no es de Dios viene a nosotros, el azote de Dios se levanta contra los mismos infiernos, porque somos casa de Dios y casa de oración. Y es un versículo mayúsculo que se prende con luminosos. Jehová hirió a Faraón y a su casa. Así que Satanás, no te metas conmigo, decirle, ¿eh? Toda la culpa la tenía Abraham. Sin embargo, Dios lo libró con mano fuerte de su enemigo. Porque tocar a uno de los pequeñitos de Dios es cosa seria para el Señor. Aparte había un plan y un propósito que Dios lo iba a cumplir, lo tenía que cumplir, a pesar de Abraham y a pesar de Sarai. Porque, hermanos, Sarai se prestó para todo esto. Sarai se dejó llevar,